Vamos a ir iniciando entonces. Van a entrar los chicos poco a poco. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo tomar notas efectivas en mis clases virtuales. Tienen la opción de poder alguna consulta o alguna pregunta que tengan al chat, o en la última parte pueden prender su micro y poder conversar un poco, ¿no? Depende de cómo van entendiendo el tema. ¿Cómo tomar notas efectivas en mis clases virtuales? Es algo que nos preguntamos mucho, ya que la nueva realidad nos tiene sentados y todas las clases de la academia o distintos talleres son virtuales. Y no es lo mismo tener a un profesor delante y que tú tengas que estar escribiendo a la par que el profe esté dictando. Ahora tienes más facilidades porque muchas de estas clases son en video y eso te da la facilidad de ponerle pausa, poderle adelantar, ponerlo por dos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero al final de cuentas, vale la pena tomar notas y esto es algo que depende de qué consideres estudiar. Las notas son una herramienta después de todo y va a depender cómo es tu estudio para ver qué tanto realce o qué tanta importancia tiene el tomar notas dentro de esto. Para nosotros, o bueno, para lo que vendría a ser un buen estudio, no se trata solo de entender, no se trata de que tengas al mejor profesor, que veas el mejor video. Ok, está bien porque te permite a ti entender, como dice la propia palabra, mayor magnitud del tema, ¿no? Es el primer paso. Pero de eso no se trata el aprender realmente. De eso no se trata que tú realmente sepas el tema, que tú domines el tema, sino en tu capacidad de que puedas evocarlo. No se trata de cuánto conocimiento tú incorpores, sino de cuánto conocimiento tú puedas sacar de ti, puedas demostrarlo. Porque al final de cuentas, tú pudiste haber entendido muy bien un tema de historia, pudiste haber entendido muy bien un tema de lenguaje, pero si no marcas bien las preguntas, si no lo demuestras, tal vez es porque probablemente no lo sepas, ¿no? Y es por esto que enseñamos esta curva del olvido, que si bien es dicho, es una de las mayores enemigas, si alguno no las conoce. ¿Qué quiere decir? Que en el día en el que tú tienes la clase es el día en el cual tú aprendes con mayor intensidad el tema, pero con el tiempo va cayendo y cayendo. Entonces llega un momento en el cual te lo has olvidado, pasando una semana, 2 semanas. Lo bueno que tienen las notas efectivas es que te permiten a ti repasar los temas. Y ya vamos a ver cuál es un buen repaso. Y cada vez que tú repasas, vuelves a reincorporar la magnitud de lo que tú habías entendido el tema, ¿no? Ya sea en tu primer repaso, en tu segundo repaso, en tu tercer repaso, y cada vez la curva del olvido se va aplanando más y más. Eso es la importancia porque uno tiene que estar, la importancia por la cual uno tiene que estar eventualmente recordando y repasando. Por eso la importancia del estudio es que tú siempre evoques, siempre intentes demostrar la información, más no enfocarte tanto en entenderla, ¿no? Es importante, sí, es el primer paso, claro que sí, pero al final el mayor esfuerzo tiene que ser en la evocación. Y en todo caso, ¿cómo interviene el tomar notas? Hay dos funciones. Las notas pueden ser un proceso o pueden ser un producto. ¿Cómo así? Un proceso quiere decir que mientras tú tomas las notas, mientras el profesor te está explicando o está eventualmente en clase, eso te permite a ti mejorar tu retención y tu comprensión, ¿ya? Y eso poco a poco se va volviendo un hábito. Y también sirve como un producto, ya que más adelante tienes la habilidad de poder revisar estas notas y eso te servirá para poder evocar más y poder reforzar el tema. Tienes estas dos funciones. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tomar las notas virtual o a mano? Es algo que muchos se ponen a pensar, ¿no? Y según como se ha visto, es mejor tomar las notas a mano porque te da más libertad de poder graficar los conceptos según como tú vayas entendiendo, te da más fluidez que en la computadora. Sin embargo, hay muchos mejores softwares que se han ido inventando en los cuales permiten que tus notas en computadora sean de mejor provecho y eso lo vamos a hablar más adelante. Inclusive, como pueden ver, la laptop y las notas a mano es distinto tanto en función como proceso y como producto y cambian según distintos estudios, como ustedes van a ver. Entonces, esto es un poco confuso. Al final, ¿las notas serán a mano o serán virtuales? Esto, como digo, depende mucho del tipo de estudio que tú estés dispuesto a emplear, que tengas en tus metas. Ahora, los errores más comunes, ¿no? Primero, tomar notas no significa que seas secretario o secretaria del profe, no significa que el profesor o la clase o quien te esté dictando todo esto esté hablando, hablando, hablando y tú lo que estás haciendo es transcribiendo lo que va diciendo. No se trata de eso, tomar notas, porque lo único que haces es ser secretario, ser secretaria. Estás
pasando, transcribiendo y al final no incorporas, no hay ningún proceso cognitivo que tú desarrolles, no hay ninguna adhesión a esa información. Y tampoco el repasar significa que tú la releas. ¿Por qué? Porque obviamente si tú relees algo, estás volviendo a adquirir la información, pero no te estás poniendo a prueba. Es decir, es como en el gimnasio, te pones a cargar pesas. Es como que una persona estuviese ayudándote a cargar esas pesas, ¿no? Eso significa la relectura. O sea, no haces ningún esfuerzo el releer, a fin de cuentas. Lo único que haces es recordar un poco lo que acabas de escribir. Es mucho más provechoso si tú haces el esfuerzo por recordarlo, ¿no? Más que releerlo, intentas tú hacer el esfuerzo por poco a poco hacerte preguntas o ponerte exposición, repetición espacial, distintos métodos para lo cual tú puedas hacer ese esfuerzo necesario, ¿no? Y entonces, ¿sirve o no? Para eso tenemos distintos sistemas que son efectivos para tomar notas. Hay muchas formas de tomar notas. La simple que todo el mundo conoce es pues solamente agarrar y empezar a escribir lo que dice el profesor, ¿no? Como ya dije, ese es el error más común. No se trata de eso, tomar notas. Al final, tus notas tienen que ser un producto que a ti te sirven para repasar. Entonces, hay distintos sistemas que vamos a ver de toma de notas que ayudarán, dependiendo cuál elijas, cuál se adapta a ti. Y con estos vas a ver cuál te sirve para repasar mejor. El primero es el método Outline. ¿Qué quiere decir esto? Este método es directo, es simple, te permite crear jerarquías, te da más disciplina. Como pueden ver, consiste en que tú puedas jerarquizar el conocimiento o el tema. Acá hay dos temas distintos, uno es de cefalitis y el otro es de primeras selecciones de Egipto de uno de nuestros alumnos. Y pueden ver cómo la información está masticadita. El profesor no te lo enseña así, no. El profesor lo que hace es explicarte, es un facilitador del conocimiento. Una vez que tú hayas incorporado o hayas entendido el mensaje de la clase, tú mismo elaboras estos productos y es una síntesis tuya. Y hay un paso por tu cerebro y esto es mucho más poderoso porque tú no repasas lo que te dijo el profe, tú repasas tu propio producto y eso es lo que hace más enriquecedor el aprendizaje. Se te queda más, en otras palabras, ¿no? Como pueden ver, ¿en qué consiste? En que tú puedes crear jerarquías, ¿no? Puedas colocar bullets, se llaman estos puntitos en inglés, y que puedes colocar la información de una forma más masticada, ¿no? Por ejemplo, este, ¿quién fue Tutmosis, no? Y pones 2 puntos y lo que hizo, ¿no? ¿Quién fue Tutankamón? 2 puntos y lo que hizo, ¿no? Entonces, todo el momento de repasar, puedes taparte tranquilamente esa parte de la definición y solamente leer la palabra del emperador y ponerte a recordar quién era. Al hacer ese esfuerzo, estás entrenando más tu mente, estás entrenando mucho más tu memoria y eso permite, luego, sea que recuerdes o no, veas la respuesta, se va a quedar fijada de una manera más fuerte que solamente releerla. Ese es el repaso efectivo con esas notas. No se trata de releer, sino se trata, como dije, de ponerte pruebas. Hay otras aplicaciones que sí es cierto que te permiten a ti esconder estos bullets, ¿no? Ver tal vez solamente el segundo periodo de vano, ¿no? Y tú te pongas a definirlo en tu mente, te pongas a acordarte. Hacer esa práctica es muy importante. El otro es el método Cornell, que si bien es cierto es mucho más conocido. ¿En qué se basa? Ese es un método, tiene múltiples preguntas y tiene múltiples secciones. Consiste que tú puedes dividir tu hoja o tu espacio en 3 partes. Uno en el cual puedas así, como este simbolito, esta barrita. En un lado vas a poner las pistas, en el otro lado vas a poner las notas o apuntes y en la parte inferior va a ser las conclusiones o el resumen del tema. Eso es algo muy parecido a lo que es el método Outline, sino que aquí se basa en que tú puedas colocar las notas, el apunte, un concepto clave que te ha dado el profesor. Mira, acá un tip es, básicamente, si las clases son en video, puedes poner 10 minutos del video y pararlo y sacar las ideas claves de esos 10 minutos. A partir de esos 10 minutos elaboras 3 preguntas. No sé, digamos que, como pueden ver en la imagen, ¿no? ¿Quién es Aníbal? Claro, ¿quién es Aníbal? Y al costado coloca, es el hijo de Amílcar Vaca, ¿no? Y colocan más definiciones. Con el hecho de que si tú te preguntas, la idea es que tú te expongas a esa pista, a esa pregunta, y tú intentes responder lo que has puesto en las notas, ¿no? Entonces tú haces recuerda activa tus propias notas, no las relees, sino tú te entrenas con ellas. Eso es
algo mucho más provechoso. Igual que el anterior método, sino que una forma, digamos, más explícita, ¿no? Colocas la pregunta explícitamente. Y abajo un resumen o tus conclusiones o tus ideas claves del texto. Esto puede mejorar tu capacidad de síntesis a final de cuentas. El otro son los mapas mentales. Sí, es cierto que los mapas mentales también sirven para poder tomar notas. Sin embargo, su aplicación va más allá de eso. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros creemos que sabemos un tema. Creemos que dominamos un tema. Digamos que piensas que domines un tema de biología, un tema de anatomía, un tema de historia. Realmente no es así. Pero tú crees que es así. Eso se llama cuando crees que sabes algo, pero realmente no es así. Y la única forma de desvendarte o la única forma de desengañarte es poniéndote a prueba. Y una forma más bonita de hacerlo es agarrar una hojita y colocar todas las ideas claves del tema, ¿no? Sin leerlo, solamente lo que tú te acuerdas. Y va a llegar un momento en donde en una de esas conexiones no te acuerdas qué poner, no te acuerdas qué iba. Entonces vas a identificar las cositas que no sabías de ese tema realmente. Las cosas en los cuales, en tus puntos débiles, ¿no? En 3 palabras. Eso te ayuda bastante en los mapas mentales. Entonces, los mapas mentales yo lo recomendaría como un método para ponerte en práctica, ¿no? Para ver qué concepto no lo tienes tan reforzado, ¿no? A fin de cuentas. El otro es el método Flow, y este es uno de los mejores métodos. ¿Por qué? Porque es, bueno, es para la gente que le gusta ser un poco desordenada, esa gente que matemáticas pues resuelve así en la hoja en cualquier lado, ¿no? Tiene una hoja y la resuelve así hasta en el canto, por detrás, le da la vuelta, ¿no? Es un método más desordenado, sí, cierto, pero es muy eficiente. ¿Por qué? Su propia palabra, ¿no? Salvaje, flujo. Tú mismo creas tu flujo, es tu representación mental propia del tema, ¿ya? El profesor lo pudo haber explicado de una manera, de cómo se dieron estas cosas, su propio esquema, ¿ya? Pero luego lo estudias, luego tú lees otras fuentes, tal vez libros, tus apuntes pasados, y le das tu propio armazón al tema. Creas flujos, los conectas con flechas, puedes crear diagramas, como puedes ver en el ejemplo. Y al final, sí, son unos puntos más desordenados, pero tienen cierta relevancia para cada persona que lo hizo, ya que involucran esos procesos, esos conectores que te permiten a ti entender mejor el tema a fondo, ¿ya? Eso sirve bastante para lo que es biología, tal vez temas muy largos. Eso te ayuda bastante. Y el otro que es el más, que a mi parecer es uno de los métodos más, digamos, no tan rentables, que es el método sobre escribir sobre el material. Es en otras palabras que tú puedes imprimir este material, puedes imprimir tus clases y encima de ellos escribas, ¿no? Eso tiene un pro, que sí es cierto. Quiere decir que es como si tú tuvieras una línea del tiempo. Entonces, si a medida que tú vas realizando esos apuntes, quiere decir que sabes en qué momento de la clase el profesor dijo eso. Te da una cierta noción de temporalidad, lo cual no te da todos los anteriores. Sabes en qué momento de la clase el profesor dijo esto. Y eso sirve mucho cuando son clases, cuando tienes un examen de esas clases, ¿no? No sé si estás llevando un curso en la universidad, tal vez, o no sé, aparte en el instituto, sabes que el mismo profesor va a tomarte el examen de sus clases, entonces esto adquiere relevancia ahí. En cambio, si es un examen de emisión, tú sabes que tu profe no va a hacer el examen, entonces te conviene crear un armazón general, ¿no? Esa es la relevancia de esto de escribir sobre el material. A fin de cuentas, ¿no? Construye con par de frases. Esa es frase muy alegórica lo que hacemos. Intentamos construir distintos estudiantes que puedan compartir esto con su entorno y siempre agradecer con la información que nos dan, ¿no? Acotaciones finales sobre los métodos, cómo tomar notas, ¿no? Tal vez algo que faltó aquí es cómo repasarlas, ¿no? O sea, cómo abordar estas notas. Y eso va a depender también mucho del curso. ¿Por qué? Porque hay cursos que son más pesados en los que son conceptos y hay otros cursos que son más pesados en los que son hechos. ¿Cómo así? Los cursos que son letras, por ejemplo. Las letras, inclusive los cursos que son como química o algunos conceptos de física. Esos son muy pesados en hechos, porque son ideas o son hechos. O sea, digamos, quién conquistó tal imperio o en qué año pasó esto. Son cosas puntuales que no requieren darle mucha vuelta al asunto. En cambio, cuestiones como números, matemáticas y ciencias
tienes que saber las fórmulas, tienes que saber estos conceptos, pero para aplicarlos. Entonces, si tú a la par vas a realizar una sesión de banqueo, vas a realizar algunos de estos métodos que les he comentado, como agarrar una hoja y escribir la información que ustedes se acuerden, les va a servir mucho estas notas, ¿no? Para releerlas y poder completar ahí las cositas que faltan. En cambio, si fuesen números, si fuesen cosas más aplicativas, no las puedes releer y aplicar directamente, sino es como que tú las relees, sabes o entiendes el esquema o las ideas principales y en base a ello refuerzas tu razonamiento para que puedas dar ese problema. Depende mucho, porque en el caso de números, de ciencias, las preguntas o las cosas que se tienen a aprender son más aplicativas. Y siempre es una secuencia lógica, siempre hay preguntas tipo, ¿no? O sea, el problema se resuelve cuando sabes cómo resolverlo, sabes qué cosa aplicar aquí, sabes cuál es el truquito que te han puesto, cuál es la fórmula, o cuál es el conjunto de fórmulas que tienes que aplicar aquí, ¿no? Una vez que sabes qué tienes que hacer aquí, ya está resuelto el problema, ¿no? Entonces, muchas veces es acordarse de esas combinaciones de conceptos que te van dando. Eso sí es también muy importante. Como dije al inicio, ¿no? ¿Qué tan relevante es tomar notas? Sí, es cierto. Eventualmente vamos a tener que tomar notas porque tenemos clases virtuales. Pero, ¿qué tanta relevancia va a tener hacer estos tipos de notas específicamente? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta son notas más elaboradas, son más productos y claro, sirven como proceso. Ya les dije, las notas son procesos, sirven como procesos y sirven como productos. Procesos para que tú integres mejor la información y productos para que luego tú puedas autoevaluarte, puedas reforzarlo. ¿Qué tanta relevancia va a tener esto? Pues como dije, ¿no? Son notas más elaboradas, tienes que ver qué tipo de nota te va a tomar tal vez un tiempo más moderado para tener una rentabilidad más prolongada, ¿no? Por ejemplo, tal vez hacer un mapa mental te tome, no sé, 20 minutos, pero al final no sientes que aprendas tanto, ¿no? En cambio, realizando el método online te toma 10 minutos, y sientes que te ayuda a repasar mucho más. Entonces es cuestión de ver cuál de estos te parece más apropiado, sientes que va con más rentabilidad tuya. Hay personas que les gusta ser más ordenadas, hay personas que, bueno, sí, sí, no son tan ordenadas. Sin embargo, igual haces sus apuntes, ¿no? Tendrías que variar, tendrías que ver entre todos estos. Particularmente a mí me gusta más el offline porque es el ordenador o las laptops se prestan bastante para esto y a ti te permiten repasar y repasar. Y una vez más, el repaso no es releerlas, el repaso efectivo es que tú te puedes preguntar con tu resumen, ¿no? Hacer preguntas activas, no releer. Ese es el mayor error. Entonces, creo que esa sería buena parte de la charla. Quisiera pasar algunas preguntas o si alguien quiere contar algún caso suyo, estoy totalmente abierto a poder decir que estos métodos me pueden servir para ciencias. Claro, como dije, ¿no? Dependería de mucho del tipo de problema que te tomen. Por ejemplo, en química hay problemas que son conceptuales. Son hechos a fin de cuentas. Entonces, esas cositas se ven mucho mejor cuando tú los repasas con tus notas. En cambio, hay ejercicios, claro, igual que como los de matemática, en los cuales tienes que enfocarte más en la aplicación. Y para eso hay otros métodos, ¿no? Sin embargo, igual tienes que tener tu formulario, tus notas apuntadas, porque te va a ayudar bastante. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún chico que quiera comentar su caso, independientemente sea de esto o sobre cualquier otro tema? Estoy totalmente Hola, ¿qué abierto a tal? poder ayudar. Soy Aldair. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Totalmente. Sí, yo actualmente ahorita estoy en la academia y estoy tomando notas. Uso mucho lo que es los posits, ¿no? Lo que quería saber era si es que, digamos, ¿no? A veces para separar mis apuntes y todo eso, diferenciar colores o de repente diferenciar cursos, ¿no? Porque si bien es cierto, uso mucho el último método que es escribir sobre el material, que creo que a ver, que en este grupo no levante la mano quien no ha usado este método, porque creo que es el que más hemos usado tanto en el colegio como en la academia. Quiero saber si es que el poner posis también sobre el material es efectivo, ¿no? Porque de repente puede confundir un poco o algo, ¿no? No sé, al menos a mí sí me sirve y quería saber si es que los ha aplicado o cómo yo podría mejorar eso. Respecto a los posits, si bien es cierto, sirve bastante para poder anotar ideas
que son, digamos, que te las va comentando el profesor, sí es cierto. La relevancia que tienen los posits tal vez deba ser de que son ideas o son conceptos fuera de la clase, es decir, son cosas que leíste en algún otro material o son cosas que no te los ha dicho el profesor, pero los leíste en algún libro, ¿no? O en algún video en YouTube, no lo sé. Entonces, es como una idea agregada, ¿no? Sabes que no es de la clase misma, o tal vez no sea algo de mucha relevancia, pero es algo importante para tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué cosas deberías poner en un POSIT? Cosas que son externas al tema mismo, o conceptos que te pueden ser de ayuda para entender otros, o curiosidades que, pues, cosas que te parecen interesantes, ¿no? Claro, porque si son conceptos muy, muy, muy importantes, más que un POSIT, yo te recomendaría subrayarlos en el mismo tema, en tu separata o en tu resumen propio, ¿no? Porque un POSIT, sí, sí bien es cierto que sirve para resaltar, pero es mejor que esté dentro del mismo resumen, ya que si es una idea principal en tu resumen, tú tus ideas principales has tenido que ligarlas con otras para tener tu armazón del tema, ¿no? Si lo tienes en un Mm, POSIT, da a entender como si fuese un concepto aparte, fuese algo de otro libro, etcétera, ¿no? Entonces, es más recomendable de que, como digo, los POSIT sean cosas que has leído en otro lado, cosas que quieras, digamos, recordar, o curiosidades, ¿no? O conceptos que te ayuden a entender otros. Es, oh, eso entiendo. fue método. Entiendo. Y digamos, para las personas que usan, bueno, yo particularmente uso dos tipos de resaltadores. Uno, el amarillo de toda la vida y también uso un celeste. Es recomendable, digamos, resaltar con muchos colores o necesariamente solo tengo que usar uno, ¿no? ¿Qué consejo me darías tú? Porque yo sé que de repente aquí hay varias personas que también usan resaltadores de colores, ¿no? Porque al menos cuando yo hacía mis apuntes bueno, yo estoy en CEPREUNI, este trataba de siempre resaltar con varios colores. Mira, hay dos cosas que tendrías que tener en cuenta. Primero, qué es lo que resaltas y cómo lo resaltas, ¿no? Sobre qué resaltas, pues se recomienda más resaltar los sustantivos, no los conectores. Y eso, el resaltado no, bueno, sirve para, pues, destacar cosas importantes, muy importantes en tu resumen. Hay personas que estudian sus resúmenes releyéndolos y al mismo tiempo que los releen, los subrayan las cosas importantes, ¿no? Al final de cuentas eso es malo. O sea, ¿por qué? Porque tú terminas de leer ese resumen y tú sientes que lo sabes, sientes que aprendiste, pero realmente no es así, es una falsa sensación, porque luego cuando pasan 2 semanas y te toman una pregunta de eso, probablemente falles varias o tendrías que hacer muchos más repasos como estos, ¿no? Eso sí es cierto. Hay cosas más efectivas que el subrayado mientras relees, ¿no? Como te digo, hacer preguntas, las notas cortas, distintas notas como estas, las que hemos visto, te permite a ti repasar mejor de tus apuntes, más que estar leyéndolos y subrayándolos. Eso es muy cierto. Como te digo, subrayar siempre sustantivos. Y el otro es cómo subrayar, ¿no? Mientras tienes los resúmenes, puedes ir subrayando las cosas importantes, conceptos claves, conceptos que, digamos, el máximo exponente, ¿no? Yo siempre sugiero tener 3 colores, ¿no? Amarillo, naranja y azul. Es bueno. El amarillo para cosas importantes, o tal vez o cosas que ya vinieron, preguntas de exámenes, o así las fijas que le llaman, ¿no? Naranja, tal vez para darle más, para representar tus jerarquías, ¿no? Y lo azul, digamos, un máximo exponente o un dato clave, así. El azul es como que en tu resumen solamente lo usas para marcar 3 palabras importantes. No sé, digamos, en la cultura chavín, ¿no? Su máxima manifestación cultural. Eso lo remarcaría con azul, igual de cada cultura, algo con azul, algo que me destaque totalmente eso, ¿no? Con una sola palabra puede englobar el tema. Para eso usaría el azul, ¿no? Acá está el ejemplo, como pueden ver, ¿no? Del segundo periodo tebano, ¿no? Están subrayados de azul los dos principales faraones, ¿no? De ese periodo. Con eso ya resumes, no es necesario subrayar nada más. Con amarillo el otro lado encefalitis, ¿no? Están diversos conceptos claves, pero está en azul más común en adultos jóvenes, el más importante. Y en naranja como para denotar jerarquía, ¿no? Los grupitos, para que se vea más ordenado y no te canse tanto la vista. También tiene
cierta relevancia porque permite que tu resumen sea más bonito, ¿no? Sea más amigable leer, sea más divertido leer. No te canse tanto a la vista. Eso es cierto. También hacerles recordar, chicos, que vamos a estar dando igual charlas, más charlas así, sobre distintos temas. Buenas noches, tengo una duda. Más o menos, ¿cuánto tiempo debo dedicar a tomar notas? Para observar mi espacio y cuáles de todos los métodos. Mi nombre es Jorge, como dije al inicio. Soy uno de los tutores, uno de los principales tutores de esta iniciativa, de las asesorías. A ver, ¿cuánto tiempo, más o menos cuánto tiempo debo dedicar a tomar notas para reservar un espacio en mi horario? ¿Y cuál de todos los métodos usted recomienda como mejor o usted le resulta mejor? Ya, primero la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo debo dedicar a tomar notas? Pues como te digo, ¿no? Si quieres un tiempo aproximado, prácticamente las notas las puedes tomar a la par con la cual lo dicta el profe. Un buen método que yo te sugiero es, por ejemplo, digamos que las clases sean grabadas, que es la mayor cantidad de los casos. Te ves 10 minutos de la clase, pones pausa, te pones a pensar qué ideas claves te ha dado el profesor en esos 10 minutos, lo sintetizas, le das orden y eso lo apuntas, ¿no? Lo puedes apuntar tal vez así, ¿no? Como ves en el ejemplo, tal cosa, ¿no? O pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Un tip así bien chévere es que siempre tus apuntes los hagas con preguntas, así como en el método Cornell, ¿no? Siempre con preguntas, ya que tú te puedes preguntar eso y luego te permite a ti repasar tus apuntes en sí, ¿no? Las respuestas. Y básicamente así, 10 minutos, si no 15 minutos, si no 20 minutos, ya vas viendo, ¿no? O sea, poco a poco va aumentando. Esto no es, digamos, algo que tus primeras notas tal vez sí no sean tan buenas. Eso sí es cierto. Poco a poco uno va cultivando su hábito, va dependiendo cómo uno va aprendiendo a redactarlas. Te diría que si una clase dura una hora, pues te podría tomar una hora y media, ¿no? Usualmente es el 50% más del tiempo en la clase. Si tu clase dura 2 horas, probablemente veas la clase a la par de tomar buenas notas en unas 3 horas, ¿no? Intenta verlo así. Yo te diría, sí, a la par de que el profesor esté dictando una clase, tú vas redactando tus notas, vas construyendo esto, ¿no? Porque si el profesor está hablando, y tú a la par estás escribiendo, estás haciendo la del secretario, ¿no? O sea, estás solamente transcribiendo sin pensar nada, no estás procesando nada. Y al final de cuentas, al final del tiempo, habrás consumido 2 horas tal vez de la clase. Y luego tienes que redactar unas buenas notas, porque tal vez todos esos apuntes están desordenados, no te sirven mucho de cómo repasar. Y al hacer las notas te vas a demorar más tiempo. Entonces, mejor es hacerlo a la par. Así puedes economizar tiempo, ¿no? Y como dije, ¿no? Tal vez un tipo de nota te resulta mejor, te resulte más apropiado, puedes optar por ese. Tal vez el otro te demoras menos. Es depende, la verdad, de cada persona, ¿sabes? Tengo alumnos en los cuales prefieren el método Cornell. Hay otros alumnos que prefieren hacer los mapas mentales, ¿sabes? Prefieren hacer tal vez notas no tan elaboradas, en el sentido que o sea, lo más rápido son estas. El método Outline. Estas son las más rápidas porque llega un punto en el cual ya empiezas a entender las jerarquías, ¿no? Inclusive tú puedes hacer un mix entre los outline y los correl. ¿En qué sentido? De que estas cosas que vas colocando en las jerarquías sean preguntas como las que tiene un correl, ¿no? Entonces, cada vez que tú quieras repasar esto, te vas preguntando esto, ¿no? Te preguntas, mientras tú relees supuestamente, bueno, no sería una relectura, tú repasas tus notas, estás preguntándote y luego haces el esfuerzo por recordar eso y luego ves la respuesta, ¿no? Entonces estás haciendo como un mini banqueo, se podría decir, pero esto ayuda bastante a la memoria, demasiado. Y hace que el tema se te quede mucho más que solamente una simple relectura. Ese es el mayor pecado que se puede comentar. Como digo, estas son las notas más rápidas si quieres algo así, como dices, es directo, ¿no? Es simple, es requisado y es disciplinado. Es lo más rápido. Pero el mejor, así para repasar, para mí son los mapas mentales. Los mapas mentales permiten de verdad que puedas identificar los conceptos o las cosas que no se te queda tan en claro, ¿no? Si tienes algún problema o bueno, quieres desvendarte los ojos tal vez de algún tema en específico, puedes hacer lo que te sugiero, ¿no? Agarrar una hoja en blanco y ahí estar intentando rellenar este mapa mental. Al final de cuentas, el método Flow también es muy bueno, pero este lo sugiero para esos temas que tienes miedo, ¿no? Tienes miedo porque son muy difíciles, o bueno, crees que son muy difíciles, o temas que tú consideras complejos. El método Flow
¿qué te digo? Mira, respiración celular, fotosíntesis, son temas muy complejos de biología. A muchas personas les causa problema. ¿Qué más? Tal vez reino plantae, también es muy complejo. Ahí te recomendaría el método Flow. ¿Por qué? Mira, en respiración celular hay muchos procesos. En fotosíntesis también hay muchos procesos. Entonces, tal vez sea más complicado establecer una jerarquía en esos temas. Entonces, sí es cierto. Puedes colocar conectores, puedes colocar diagramas, mira, de este proceso se va al otro. Te permite a ti mismo dar una representación mental propia de justamente esos temas que son complicados, que tú ves en YouTube distintos videos y cada profesor lo explica distinto, ¿no? Para eso te recomendaría específicamente este método, ¿no? Y el escribir sobre el material, bueno, ese es lo menos recomendado que yo te daría, ¿no? Creo que eso respondería a tu pregunta. Vamos a estar dando, igual, de todas formas, más de estas mini charlas. No se lo pierdan. Vamos a subirlo a nuestras redes sociales. Vamos a ver si lo subimos al Facebook o a algún grupo privado. Y también no se olviden de visitar nuestra nueva web. Ahí vamos a estar subiendo más información. Los tips que nosotros ponemos van a estar más desglosados, digamos, más explicados en la parte del blog. Igual, ¿no? Me da cuenta que he pecado mucho con mis notas. Sí, es algo que bastantes personas no se percatan, ¿no? Puedes mostrar la web por aquí. Solo entran a tutomet.com y ahí podrán ver en nuestra parte del blog los distintos tips y los distintos casos que vamos a estar subiendo. Entonces, si ustedes quieren ahondar más en los distintos casos o consejos que vamos a ir subiendo, lo pueden aquí ir tranquilamente repasar uno por uno, ¿no? Vamos a estar subiendo este mes nuestros tips más complejos, tal vez, cómo aplicar la repetición espaciada. Inclusive vamos a hacer otro curso, tal vez la siguiente semana, sobre lo que son las pérdidas sensibles. Tal vez eso es algo muy chévere que a mí me gusta explicarlo, como si en tu día entero tú tienes 24 horas, ¿no? Pero 8 horas duermes, 8 horas, digamos que en el mejor de los casos estudias, pero ¿qué pasa con las otras 8 horas, no? Acá duermes, estudias, y se supone que eso es descanso. Pero en realidad sientes que estudias 8 horas, creo que no, creo que en realidad sentimos que estudiamos 5 o 4 horas al día y cómo en todo el día perdemos 10 horas de descanso. Entonces, hay muchos momentos en el día en el cual no sentimos que perdemos tiempo. Perdemos el tiempo, pero no lo sentimos. Por eso son pérdidas insensibles. Ese será el siguiente tema para la siguiente charla que tendremos. Y cómo identificarlas y qué hacer para evitarlas, ¿no? Tal vez la demos la siguiente semana. Igual, de todas formas, inviten a sus amigos. La oportunidad, claro, nosotros vamos a subir a nuestras redes fragmentos de estas mini clases y si ustedes tienen la oportunidad, si tienen el privilegio de poder asistir, tienen la capacidad de poder comentar sus casos, cosas que les pasan a ustedes y podemos conversar tranquilamente aquí, ¿no? Pero si quisieran tal vez tener una asesoría más personalizada, contamos con lo que es la consulta única, en el cual les damos un examen tipo admisión y vemos qué temas han fallado más, qué temas les falta reforzar, vemos cómo es su rutina de aprendizaje y todo ello, y en base a una simple consulta podemos plantear distintas estrategias, ya sea conmigo o con cualquier otro miembro. Y nada, eso también lo pueden ver por la página o también el mismo sistema, que básicamente es un ciclo de preparación de 2 a 3 meses intensiva, con los distintos tips, con los distintos métodos, cómo aplicarlo esto en tu día a día. No solamente las notas, sino distintas cosas respecto al estudio, la mentalidad y todo lo que uno necesita para poder destacar en todo este ámbito, ¿no? Si ustedes tienen igual, quieren más información, nos pueden escribir al inbox de las mismas redes sociales, del Instagram o del Facebook, y estaremos totalmente complacidos de poderles responder. Igual, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, igual ya daremos por terminada esta primera clase.